Muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos a través de este canal. El día de hoy vamos a estar transmitiendo usando los medios digitales. Nos dijeron algunas personas que el no abrir la iglesia era un acto de poca fe, pero no es un asunto de fe, es un asunto de obediencia. Somos obedientes a las autoridades, porque bien dice la Escritura que no hay autoridad que no sea establecida por Dios. Por eso, mucho de la razón de la que el día de hoy estemos usando los medios digitales para transmitir este mensaje, bueno, pues surge de este sentido de obediencia. Así que es importante que aprovechemos este tiempo también para que podamos estar compartiendo con la familia. Enséñenle principios de respeto, enséñenle el principio de la esperanza, de la paciencia, también del amor y de la fe. Así que aprovechemos también este tiempo. Vamos a entender que lo que nosotros queremos, por supuesto, es cuidarnos unos a otros, cuidar a la familia de la iglesia del tercer día. Así que vamos a aprovechar estos medios para poder estar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Comencemos pues. Lo que hoy nos interesa muchísimo es que veamos y entendamos qué significa esta contingencia. ¿Qué es un virus? Bueno, primero que nada debemos entender que el virus es una partícula, es microscópica, se dice que es de 100 nanómetros, es sumamente pequeñita, los microscopios igual y no la alcanzan a ver, y se tuvieron que hacer después estudios con otros equipos, microscopios más avanzados que permitían poder entender qué es lo que es un virus. Bien, primero que nada, debemos de entender que el virus, aquí tengo una representación de un virus que me hizo mi esposa, un coronavirus. ¿Qué es lo que trae adentro? Su cubierta, es una estructura de grasa, y por dentro lo que trae, si abrimos un coronavirus, lo único que va a traer adentro es información genética. Es la información de cómo se puede reproducir otro y hacerse otro igualito a él. De modo que cuando esta información genética que trae el virus, siendo él el mensajero del mensaje, si lo vemos así, veríamos que cuando el virus que trae su información genética adentro llega con una célula, hoy esta es mi célula, y la célula lo engulle, entonces lo que va a pasar es un fenómeno curiosísimo. Nos vamos a hacer que la célula se lo coma. Bien. Lo que vamos a ver es que cuando la célula lo engulle, lo que va a hacer el virus es transmitirle la información de cómo se reproduce. Porque curiosamente, un virus dentro de sí mismo no tiene ningún metabolismo, es decir, carece de boca, de estómago, de digestión. Lo único que trae es, como ya vimos, información. Por supuesto que entonces vemos que un virus, para que se reproduzca, necesita un ser vivo, un receptor, es decir, un huésped que lo reciba. Si lo vemos así,
Una vez que entra a la célula, lo que va a pasar es que el virus se va a reproducir a una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque los virus tienen una simpleza extraordinaria. ¿Sí? Son pequeñísimos, son pequeñas partículas que se reproducen a velocidades extraordinarias, porque entre más sencillo sea una partícula o un organismo, más rápido es su proceso de reproducción. Así, por ejemplo, un pollo se tarda 28 días en nacer, un ser humano se tarda 9 meses, un elefante se tarda 2 años, pero un virus, digamos que se puede reproducir en miles por segundo. Este es el problema del contagio, la velocidad a la que un virus se puede reproducir. Por eso el llamado de nuestras autoridades es, vamos a evitar el contagio. Ahora, fíjense que algunos me preguntan si un virus se puede matar, ¿cómo se mata un virus? Primero habría que entender que el virus no es una célula, ni siquiera tiene el tamaño de una célula. Miles de virus pueden caber dentro de una célula. Por eso también se le llama que es una partícula, microorganismo, que es acelular, no tiene célula. Por lo tanto, hablar de que lo podamos matar, tendríamos que entender primero que está vivo para poder decir que lo matamos. No, a un virus se le aniquila, es decir, se le destruye. ¿Cómo? Bueno, pues no permitiendo de que la información que trae el virus entre a contaminar y utilice la maquinaria reproductiva de nuestras células para que se reproduzca. Nuestras células tienen una capacidad reproductora impresionante. Por eso cuando le llega una información de cómo se hace un virus, pues lo que va a hacer la célula es hacerlo y lo va a reproducir a una velocidad extraordinaria. ¿Sí? Si vemos entonces al virus, podríamos decirle que es un mensajero y lo que es el RNA que trae es el mensaje. Ahora, de esta misma manera, tenemos que ver la importancia de ser astutos para saber aniquilarlo antes de que contagie, porque la vida, llamémosle vida, digamos, el estado activo del virus realmente dura muy poco. Se dice que puede durar entre 6 a 24 horas. Por supuesto, si entra y contagia una célula, su capacidad de reproducción va a ser impresionante. Y entonces deberíamos de entender que mientras hablamos de un solo virus, es muy fácil aniquilarlo. Pero cuando estamos hablando de un conjunto de virus que ya se reprodujeron, entonces aquí sí tenemos un problema, porque en el momento en que se empezaron a reproducir, en ese momento están haciendo un crecimiento exponencial. Por eso lo importante es, bueno, vamos a aniquilarlo. Es fácil hacerlo. La higiene es un principio fundamental para poder lograrlo. Por eso entendamos que lo que trae un virus es un mensaje. Y el virus en sí vamos a entender lo que es un mensajero. Por ejemplo, el día de hoy, ustedes me están viendo a través de este canal, pero no pueden tocarme, abrazarme, besarme, porque simple y sencillamente lo que se está transmitiendo es un mensaje. Si ustedes reciben este mensaje, entonces este mensaje puede producir en ustedes un cambio y aún hasta una disposición. Por eso es sumamente importante que entendamos el valor de saber identificar los mensajes que recibimos. En el momento que nosotros aniquilemos al virus por este tiempo de cuarentena, en el que igual y estamos esperando que el virus deje de tener efecto,
en ese momento, entonces podemos creer que estamos en una condición más segura. Ahora, hay dos puntos y dos palabras muy parecidas que quiero enfatizar. Por un lado está el terror y por el otro lado está el temor. Ahora bien, tenemos que verlo así. El temor surge por una amenaza que igual y nosotros podemos reconocer, identificar y que es real. ¿Sí? Por eso el temor es aliado y compañero de la prudencia. Mientras el terror surge por algo que muchas veces nosotros estamos suponiendo que está acompañado de la ficción y que no es real. Por eso, por favor, tengan mucho cuidado en dar cabida a una información que ustedes estén desarrollando al grado tal de estar pensando cosas que no deben, porque entonces no están viviendo en el temor que los va a llevar a la prudencia, sino en el terror que los va a llevar al pavor y al pánico. Tengan calma. Aquí es importante saber que estamos tomando medidas preventivas porque es mucho mejor la prevención en el caso de un contagio viral que la corrección. Es decir, es muchísimo más fácil aniquilar al virus cuando todavía no contagia una célula que intentar matar a una célula que ya está contagiada por el virus. Por eso entendamos la gran importancia y la gran diferencia. Nosotros estamos actuando en temor porque conocemos las consecuencias reales de lo que el virus puede traer. Pero no entramos en terror porque sabemos y entendemos que somos competentes para poderlo vencer. Veamos también que la información que recibimos modifica nuestros sentimientos y también el desorden, y la buena información nos va a promover al orden. Fíjense nada más que curioso. Cuando nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, vino a la tierra, Él era el mensajero que traía un mensaje, el mensaje de salvación. Podemos decir que la verdad es el antídoto o la vacuna de la mentira y el engaño. Por eso era necesario que entendiéramos que cuando el mundo estaba contaminado por el pecado, necesitábamos un nuevo mensaje que viniera a traer una nueva manera de vivir y una nueva manera de ser. Esta es la obra maravillosa que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Vino como el mensajero que estaba trayendo un mensaje de vida y de vida eterna. Por eso, si nuestra vida está en desorden, una de las estrategias a seguir es llenarnos de buena información. Por eso es tan importante que no dejemos de escudriñar las escrituras, porque sabemos que en ella está la vida, porque sabemos que a través de lo que las escrituras nos dicen, pues nosotros podemos estar entendiendo los cambios y ajustes que tenemos que hacer a nuestras vidas. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino entonces al mundo, nos vino a traer un mensaje poderoso, el mensaje de vida eterna. Aquí vamos a enunciar algunas de las leyes de la información para estudiarlas a la luz de la palabra de Dios y de las circunstancias en las que hoy estamos. Primero, debemos entender esta ley. La información configura un orden y expresa las leyes de todo un sistema. La información está íntimamente ligada a la organización de un sistema y el sistema está alineado al orden mismo de la información. Es decir, todo está interconectado. ¿Cómo funciona un sistema? Depende de la información misma del sistema y cómo la información se está transmitiendo a través del sistema, pues depende del sistema mismo. Así que la información y el sistema están sumamente interconectados.
Por eso debemos entender que nosotros reaccionamos a la información que nosotros recibimos, ¿sí? Lo importante aquí es que debemos saber cómo vamos a reaccionar, ¿sí? Es decir, reconocer que nuestro sistema puede ser lo suficientemente ordenado para poder eliminar el desorden que el mundo quiere provocar y poder mantener el orden de nuestro sistema. El pecado y la mentira, por ejemplo, eh, proporcionan información errónea a nuestras vidas, estableciendo un gran desorden en el estilo de vida de cada uno de nosotros. Es curioso, a la medida del desorden de un sistema se le llama entropía. Entre más desordenado sea un sistema, entonces la entropía o su medida de desorden será mayor. Véanlo, por ejemplo, cuando eh, abren su cajón, el cajón del olvido, van a encontrar cualquier cantidad de cosas que no tienen ninguna relación una con otra, ¿sí? Lo que está ahí adentro realmente tiene importancia y poco se usa, pero está ocupando un lugar en tu espacio. Por eso es sumamente importante que entendamos, las cosas que valen la pena son cosas que nosotros debemos de tener en un alto nivel de orden. Hay cosas que no nos interesan y que igual y están relegadas en un nivel de desorden. Lo curioso es que entre más ordenado sea el sistema, mejor va a funcionar el sistema. También la manera en cómo nosotros enfrentamos los problemas, pues depende de nuestra capacidad de ordenamiento de nuestro propio sistema. Entre cuando llega una información a través de un mensajero que trae un mensaje, llámese virus o llámese información en internet o llámese noticias, llámese como sea. Nosotros recibimos una información y nosotros la vamos a asimilar. Esa capacidad de asimilación está directamente proporcional a nuestra capacidad de orden de ese sistema. Es decir, cómo nosotros somos hábiles para poder poner en orden una información que nos viene desordenada. Las escrituras lo dicen en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando vemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, vemos que primero nos redarguye de pecado, es decir, nos hace reconocer nuestra antigua condición desordenada. Después nos guía a toda verdad en nuestra acción presente. La obra del Espíritu en nuestro presente es un guía. Y lo maravilloso del Espíritu de Dios es que conoce el futuro y nos dice las cosas que están por venir. Por eso el Espíritu de Dios, como el mensajero actual que tenemos, actúa en nuestras vidas en todo momento y en todo lugar. Y como la verdad es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, es pues una información fidedigna que ayuda y guía a nuestras vidas y es el Espíritu de Dios quien nos la revela. Por eso debemos entender que en la medida en que más fidedigna sea la información, mayor poder va a tener sobre nosotros. Porque es una información que vamos también a aceptar y que vamos a hacer que se convierta en carne en nuestras vidas. Dice la Escritura que la palabra de Dios debe de hacerse carne en nosotros. Es decir, es como le mostré, el virus tiene que llegar a nuestra célula y reproducirse para que la célula le dé vida y entonces la célula se convierte en un organismo y ese organismo se convierte en carne en nosotros. Así opera. Cuando nosotros venimos al conocimiento
de la palabra de Dios, entonces esa verdad revelada por el Espíritu en nuestras vidas llega a nosotros, la escuchamos, la entendemos, la aceptamos y entonces la vivimos. Cuando la vivimos es porque la palabra se ha hecho carne en nosotros. Queda claro que entonces la verdad es la vacuna de la mentira. Cuando uno entrega su vida a Cristo, es solo el principio, ya que ser cristiano es más que una religión, por supuesto, es en realidad la religión que nos lleva a vivir un estilo de vida más ordenado, en el que es necesario derribar las mentiras que hemos creído y que nos han llevado a vivir una vida desordenada. Por eso conocer la palabra de Dios es el parteaguas en nuestras vidas. Es pasar del desorden al orden, es pasar de las tinieblas a la luz, es pasar del engaño a la verdad revelada. Eh, esta verdad que nos es revelada viene a nuestras vidas y va a traer la manera en cómo ahora podemos pensar y estructurar nuestros pensamientos. Esta verdad revelada nos ayuda a identificar lo que debemos creer y lo que debemos vivir. Por eso también regula nuestra conducta. En el mundo de la información, que es, y debemos entenderlo, es la era que estamos viviendo. Estamos en la era de la información, ya no solo en la era de la comunicación, sino ahora es la era de la información. Debemos de ser sumamente cautelosos en saber qué información recibimos y sumamente escrupulosos en la información que debemos desechar. No crean todo, dice bien la escritura, eh, sométanlo todo a prueba, escudriñar las escrituras, sométanlo a prueba y aprendan a desechar lo que no conviene. Por supuesto que en el mundo de la información, las palabras son la materia prima. Por eso el mejorar nuestro lenguaje, el aumentar nuestro vocabulario, es sumamente importante. Cuando leemos la palabra de Dios, pues en realidad son palabras dentro de un contexto que nos están dando una enseñanza y una revelación. Es poderlas aplicar para poder vivir de acuerdo con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Claro está que más palabras arrojarán más información, lo que permite ordenar más adecuadamente también nuestras ideas. Se dice, hay un dicho que nos dice, al buen entendedor pocas palabras bastan. Lo curioso es que la verdad yo no conozco buenos entendedores. Y siempre que trato de ahorrarme palabras para expresar algo, la persona a la que se lo dije va a llenar los huecos de las palabras que yo no dije con palabras que él va a poner para tratar de decir algo que yo no dije porque me ahorré las palabras que a fin de cuentas él puso. Por eso, transmitan mensajes completos. ¿Sí? No den por hecho que la otra eh, te va a entender realmente lo que tú quieres transmitir. La otra persona va a llenar todos los huecos que tú no transmitiste. Por eso es sumamente importante que en nuestra transmisión de la información estemos transmitiendo todo lo que realmente nosotros queremos decir. Por eso el manejo adecuado de la información es sumamente importante. Cada que nosotros formulamos una pregunta, lo hacemos porque queremos obtener información que nos interesa. En ingeniería nosotros decimos que para que un sistema funcione necesitamos meterle energía y que todo sistema al que tú le metes energía, tarde que temprano funciona. Es curioso, un sistema desordenado va a consumir más energía que un sistema ordenado.
Por eso el orden de la información, el orden de la información es sumamente importante en nuestras vidas, porque nos permite ser más eficientes en lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué más eficientes? Porque no tenemos que usar mucha energía para hacer lo que tenemos que hacer. Por eso también se dice que todo sistema que inyecte energía tiende a desordenarse. No sé, pero estoy seguro que a ustedes les pasa que un día que desayunaron, dejaron los trastes en la mesa, salieron, se fueron a jugar, vacacionaron y cuando regresaron, la mesa no se recogió sola. Lo que dejaron ahí ya se pudrió y ahora apesta y ahora el desorden se incrementó. Por eso es tan importante que entendamos, para mantener el orden necesitamos realmente trabajar en ello, necesitamos ponerle energía. Si nosotros pensamos o creemos o esperamos que el orden por sí solo se convierta, el desorden por sí solo se convierta en orden, la verdad es una falacia. Lo curioso es que el desorden sí se puede incrementar drásticamente. Por eso la velocidad a la que un virus trabaja es impresionante. Es información de desorden, no se les olvide. La célula, como ser vivo, es un sistema muchísimo más ordenado. La célula está requiriendo energía de nosotros. Por eso siempre les digo, no solo tienes que cuidarte del coronavirus, tienes que cuidarte de las demás enfermedades que pueden atacarte, que no necesariamente es el coronavirus. Oye, cuida tu ánimo, por favor. Cuida, por favor, tu tensión arterial. Cuida el azúcar, ¿sí? Cuida los demás elementos, porque igual, y por cuidar tanto el coronavirus, hemos descuidado las demás áreas importantes de nuestra vida. Por eso, hoy mantengamos la calma y el entendimiento de lo que tenemos que hacer en estos momentos. La naturaleza de la información opera a través de relacionar los datos y la interpretación que les damos. Así, creamos configuraciones, contextos y niveles de realidad que inmediatamente configuran nuestro sistema. También a esta manera de cómo nosotros pensamos también se le puede llamar cultura. ¿Sí? Esta cultura está íntimamente ligada a la información que hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida. Cómo nos formaron nuestros padres, cómo interactuamos con nuestros hermanos y con nuestros amigos, en qué situación vivimos, cuáles fueron los contextos que nos envolvieron y por supuesto esta manera en la que nosotros fuimos de una u otra manera formados, pues va a hacer de nosotros una cultura y nuestro propio estilo de vida. Por eso, para que nosotros podamos actualizar nuestra cultura, renovar nuestra cultura, es importante que también renovemos la información. Si algo es impresionante de la palabra de Dios, es que es actual en todo momento. Aunque fue escrita, Moisés estaba escribiendo el Pentateuco 1500 años antes de Cristo, y Juan termina de escribir Apocalipsis en el año 100, podemos decir que tiene 3500 años de escrita la Biblia. Es una palabra de Dios que permanece actual. Por eso, aunque el mundo cambie, la palabra de Dios sigue teniendo poder. Por eso es tan importante que nosotros basemos nuestra cultura en lo que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios tiene poder para permanecer veraz a lo largo de todo el tiempo. Entendamos esta parte. No vemos las cosas como son, sino como somos. Es decir, que siempre nosotros le vamos a dar el enfoque y vamos a entender la afectación que pueden hacernos. La información incrementa su valor
en la medida que se relacione con otra información u otro sistema o se observe también desde otra perspectiva. Así que entonces vemos estos tres elementos. La información incrementa su valor cuando se conecta con otra información o cuando la información se conecta con otro sistema o cuando la información se ve desde otra perspectiva. Por eso muchas veces el consejo es tan útil, porque cuando nosotros nos acercamos con una persona para pedir un consejo, lo que en realidad estamos pidiendo es que nos dé desde su perspectiva lo que él alcanza a ver de la condición en la que nosotros estamos pasando. Cuando alguien viene a ti y te pide un consejo, lo que debemos hacer es decirle las cosas como la vemos desde nuestra perspectiva. No le tenemos que decir lo que tiene que hacer porque nosotros no estamos viviendo la misma condición. Lo que nosotros tenemos que hacer es tan solo decirle cómo se ven las cosas desde nuestra perspectiva. Es decir, que nosotros podemos decir, sí, la información que le pueda ser útil a la otra persona, porque la información que él tiene, que él está viviendo, puede estar limitada y la información que yo le puedo dar es complementaria a su análisis para que él pueda tomar una mejor decisión. Cada que estamos pasando por alguna situación, una circunstancia, pues igual lo procuramos ver a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo vamos a estar viendo desde la perspectiva de Dios. De modo que entonces lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, oír y sentir en el mundo puede estar sumamente afectado por los mismos intereses del mundo. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, pues entonces por supuesto que vamos a estar viéndolo en el nivel de Dios, lo vamos a poder entender con el nivel de la veracidad y fidelidad de Dios mismo. Por eso es no nada más qué es lo que el mundo dice, sino qué es lo que Dios está diciendo de la situación que estamos viviendo. Hoy estamos pasando por una etapa de contingencia. Y yo les digo, vamos a llamarle a esto más bien una etapa de conciencia, ¿sí? Antes que pasemos al nivel de contingencia. Yo quiero transmitirles este mensaje, primero, para que entendamos la importancia de la obediencia, ¿sí? Segundo, para que consideremos cómo nosotros podemos ser alguien que influye en los demás. Y tercero, saber nosotros desechar la información que no conviene. Por favor, sean sumamente selectivos en la información que van a aceptar y sobre todo en la que van a considerar que es veraz. El cúmulo de información es mayor o menor, tiene mayor valor según se relacione con más información. Por eso es tan importante cuando tenemos oportunidad de platicar con alguien que podamos aún hasta entrar en el debate. Cuando una persona nos tiene la suficiente confianza como para podernos decir lo que él puede ver opuesto a lo que nosotros estamos viendo. A esta capacidad de relacionarse a nivel de debate, debemos entender el valor que tiene. Primero, porque cuando una persona está debatiendo con otra, debemos aceptar que en el debate mi propuesta es un tributo de mi inteligencia para la procuración de la solución del problema. No es el tratar de echar en tierra tus pensamientos, sino es procurar que juntos lleguemos a un pensamiento y a un entendimiento que nos permita dar solución a un problema que aislados y separados no podríamos resolver. Por eso es tan importante cuando vemos en la palabra de Dios en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto tiene una implicación enorme. No es bueno que esté solo porque tiene que administrar, porque tiene que decidir.
y necesita más perspectiva, y necesita objetividad, y necesita consejo. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Vemos que la información que nosotros recibimos adquiere más valor cuando está conectada con más información. Así cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, vemos que otros versículos nos arrojan luz sobre algunos de los temas que podemos estar estudiando. Y esto es fascinante. La palabra de Dios fue escrita por, vamos a decirlo, 40 escritores, un solo autor, que es el Espíritu Santo, que usó a 40 siervos para que le escribieran. Lo curioso es que pudo usar a pastores, pudo usar a reyes, pudo usar a médicos para escribirlo, a escribas. Y lo curioso es que la información que ellos arrojan también nos está dando una manera de poder tener una perspectiva clara de cómo enfrentarnos a los problemas y a las circunstancias que nos rodean. Debemos entender que nada sale del control de Dios. El coronavirus no es algo que esté fuera del poder ni de la voluntad de Dios. Recuerden que servimos a un Dios que llama a las estrellas por su nombre y también llama a cada cosa por su nombre. Un virus no es más poderoso que la palabra de Dios. Por eso debemos entender qué es lo que es un virus. Tan solo es un mensajero que trae un mensaje. ¿Sí? Saber desechar las cosas, saber desechar la mentira, es un principio fundamental de todo cristiano. Es un principio fundamental de todo hijo de Dios. Bien dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 19 al 22. Dice, no apaguen el fuego del Espíritu. Es decir, no se desanimen. No desprecien el don de profecía. Es decir, no desprecien las palabras que están recibiendo. 3. Sometando todo a prueba y retengan lo bueno. 22. Apártense de toda clase de mal, principalmente de la mala información, porque sabemos también que la mala información va a querer producir en nosotros una acción negativa. Tengan cuidado. No se trata de que seamos crédulos a todo. Como hijos de Dios somos creyentes, pero creyentes de la verdad e incrédulos a la mentira. Quiero que entiendan esta parte, por favor. No se trata que creamos todos porque somos creyentes. Somos creyentes en la obra santificadora de Jesucristo. Somos creyentes de la verdad de la palabra de Dios, pero somos incrédulos a la información que el mundo arroja. Por eso es muy importante que sepamos colarlo todo y retener lo bueno. No se trata pues de que creamos todo, sino que pongamos a prueba todo, es decir, saber distinguir, seleccionar y elegir. Cuando se conectan las ideas, se incrementan nuestras relaciones, se mejora nuestra capacidad cognitiva y se dimensiona la perspectiva porque se incrementa nuestro sistema de información. Y así tenemos la oportunidad de tomar mejores decisiones, disminuyendo con ello los errores. Hoy, primero que nada debemos entender, pasamos ya a la primavera, terminó una etapa, un ciclo. Nuestro Dios se mueve por tiempos y ciclos. Terminó el invierno, estamos entrando en la primavera. Hay un llamado de cuidado, de atención, ¿sí? De prevención. Entonces entendamos los tiempos, qué es lo que hoy tenemos que hacer. Por el amor de Dios, no caigamos en la simpleza de decir, no me pasa nada, no me voy a contagiar, y entonces voy a salir, voy a hacer, y voy a ir en contra de las reglas que se establecieron. No se trata de eso. Se trata de que entendamos que ciertamente somos guardados, cuidados, pero somos obedientes. Somos entendidos y somos prudentes. Por eso es muy importante que hoy entendamos que es un llamado a permanecer quietos. Es un llamado también a tener paz.
¿sí? No es un llamado a la simpleza. La inteligencia misma se aumenta cuando compartimos el conocimiento, ¿sí? Con otras personas. Eh, por eso, el tener maestros, mentores, en nuestras vidas es sumamente importante, porque eh, fíjense que un maestro nos enseña sobre las cosas que igual y él ya vivió. Nos está preparando en nuestra condición actual para que igual y estemos en condiciones de sabernos enfrentar a las cosas que vienen. Por eso es tan importante saber entender que cuando compartimos la información, cuando compartimos el conocimiento que tenemos con otro, estamos promoviendo que igual y la otra persona pueda crecer y pueda desarrollarse en un sistema muchísimo más ordenado. Curiosamente, a lo que más le teme la gente es a lo que no entiende. Y es hasta cierto punto obvio, ¿verdad? Porque pues no lo entienden, es porque la información que tienen no es suficiente, es una información incompleta, confusa o falsa o incongruente, lo cual los llevará a tomar decisiones equivocadas y son a las consecuencias de sus decisiones, a las consecuencias de las malas decisiones, a lo que realmente le tememos. Muchas personas igual y prefieren, mejor no tomo una decisión, ¿sí? Mejor no hago nada, aunque no se dan cuenta que el no hacer nada ya también fue una decisión. Por eso es muy importante que entendamos que en el momento que estamos viviendo es un llamado a la prudencia, es un llamado a la sabiduría, es decir, a que sepamos qué hacer en cada momento. Es un llamado a la prudencia, ¿sí? Es un llamado a la templanza, es un llamado también a la esperanza y es saber esperar que esta contingencia termine. ¿Sí? Ciertamente no va a durar todo el tiempo. Es un tiempo en el que hay que sabernos cuidar. Los seres humanos eh, somos por naturaleza seres sociales. ¿Sí? Y algo maravilloso que dice la Escritura, que nos hizo, fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y algo que nos distingue radicalmente de las demás criaturas de Dios es la capacidad de expresarlos por el habla. Es la palabra hablada, la palabra escrita. Es nuestra capacidad de pensamiento, de razonamiento, nuestra capacidad de poder expresarlo. Si algo es maravilloso de la obra de Dios en nuestras vidas, es que también Él nos revela su voluntad, nos revela su, su deseo y nos enseña cómo nosotros podemos alinearnos a su voluntad. Recuerden que la inteligencia nos permite distinguir distintos datos que antes estaban en relación entre sí, podemos decir que estaban desarticulados y, y que gracias a la inteligencia podemos encontrar la razón de cómo poderlos interconectar y darles un sentido y darles oportunidad de asimilarlos en nuestro sistema para que nosotros también lo podamos de una u otra manera entender y lo podamos compartir y podamos interactuar. Hemos entendido que la información es mejor eh, cuando se relaciona con otra información o con varias a la vez. Bien se dice que los datos de que una medición arroje tienen sentido en la medida de la información que aportan y la capacidad para interpretarla. Por eso hoy vemos datos como ya hay 131 casos de coronavirus en México. Hay 10,000 casos ya en Estados Unidos. En China, 80,000 casos. Bueno, ¿cómo
vamos nosotros a interpretar esta información? Es esa capacidad de analizar la información, datos que igual y solo están dando una medida, cómo poderles extraer una información adecuada para saber qué es lo que tenemos que hacer. Si nos dicen, y hay 80,000 casos, pues entonces ya sabemos el porcentaje de gente contaminada. Y ya sabemos. Yo les recomiendo que enseñen a sus hijos, y esta es una de las razones de la iglesia, enseñarle a nuestros criaturas el principio de obediencia. ¿Sí? No les queremos enseñar el terror, sino cómo debemos de saber manejar el temor. Es muy importante que nos mantengamos informados para saber qué es lo que tenemos que hacer. Hoy, el llamado de nuestras autoridades es un llamado, por supuesto, a la cautela, a la prevención, porque entendemos que siempre será muchísimo mejor prevenir que tratar de solucionar o de corregir o de lamentar. Ciertamente, estamos viviendo un tiempo de saber darle la medida adecuada a la información que estamos recibiendo. La información, estamos dándonos cuenta que es la base de nuestra toma de decisión. Hoy más que nunca debemos de ser cautelosos y atentos a lo que debemos de hacer. Enseñen a sus hijos a que no entren en pánico. Por el amor de Dios, no hagan compras de pánico. Hagan compras inteligentes. No compren en exceso productos que no van a consumir a lo largo de lo que dura esta contingencia. Compren mejor medidas de 3 días, que es lo que van a comer en días, para que por ningún motivo se les eche a perder lo que van a comer. ¿Sí? Por favor, tengan medida de cuántas horas van a estar viendo la televisión. Sean medidos en lo que van a estar haciendo. Aprovechen el tiempo. Es un tiempo de poner en orden. Es un tiempo de restauración. Es un tiempo de renovación. Es un tiempo en el que hoy podemos hacer cosas que igual ya habíamos deseado hacer y que por muchas veces, por el afán de nuestra vida cotidiana, no habíamos hecho. Es el tiempo de depurar, es el tiempo de limpiar, es el tiempo de acomodar, es el tiempo para poner orden. Estamos combatiendo contra un virus que lo que quiere es traer desorden en nuestras vidas. Por eso, ¿cómo vamos a combatir el desorden? Lo vamos a combatir con orden. ¿Cómo se combate la mentira? Se combate con la verdad. ¿Cómo se combate el mal? Se combate con el bien. Este mensaje que el día de hoy hemos querido transmitir tiene como propósito el llamado a que nuestras familias puedan seguir recibiendo un mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Entendiendo qué es lo que está pasando, cuál es el momento que estamos viviendo y que lo podamos poner por obra. Padres de familia, cuiden a sus hijos, atiéndanlos, sean creativos, jueguen con ellos, ¿sí? No es un tiempo para que los manden a sentarse a ver televisión o estar metidos como si fueran ostras sin hacer nada. Sean creativos, jueguen, inventen. Yo les recomiendo, hagan hasta una casa de campaña en la sala. Es un tiempo para poder estar también en familia. Hemos transmitido un mensaje que habla sobre la importancia de la información. Seguiremos transmitiendo así hasta que esta contingencia permanezca. Creemos que es también hoy, el día de hoy, una manera muy práctica de poderlo hacer. Igual y nosotros habíamos deseado hacerlo antes de transmitir podcast por este mismo medio, pero se habían quedado tan solo en buenas intenciones. Hoy es ya una realidad. Hoy estamos dando también inicio a esta nueva manera de transmitir. Gracias a todo el equipo, ¿sí? Aarón, Elisa, gracias a mi esposa que también colaboraron con todo esto para que lo podamos estar haciendo.
Y seguramente que vamos a estar transmitiendo ahora también algunos podcasts por este mismo canal. Es nuestra oración que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, que su palabra, que es viva y eficaz, nos permita mantenernos fuertes, firmes y estables a lo largo de esta contingencia, y que nuestro Señor Jesús nos revele sus propósitos, que podamos nosotros andar por los caminos de justicia y de paz a los que nos hemos sido llamados. Gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando. Cada día vamos a estar aprendiendo a usar esta tecnología de Zoom. Eh, Se van a dar cuenta que es una tecnología interactiva, van a poder hacer preguntas y por supuesto estamos con el ardiente anhelo de volverlos a ver, de volverlos a abrazar, de volverlos a besar. Mientras tanto, reciban de parte de la familia pastoral una bendición sobreabundante. Tengan ánimo, ¿sí? Cuídense, que el Señor los bendiga, que el Señor nos haga permanecer fuertes en esta condición y que nos permita salir adelante de ella. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste posible. Para ti la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.